Vamos a resolver entonces el siguiente ejercicio de fórmula empírica y fórmula molecular. Vamos a leerlo detenidamente y vamos a sacar esos datos que son claves para solucionar el problema. El problema dice así. El eugenol es el principal componente del aceite de clavo y tiene una masa molecular de 164,2 gramos por mol. Entonces vamos a anotar los datos. Tenemos el peso molecular, que es 164,2 gramos por cada mol. Dice, este compuesto contiene 73,14% de carbono. Entonces vamos a anotar el carbono. Carbono igual a 73,14%. 7,37% de hidrógeno. Entonces, hidrógeno igual a 7,37% de hidrógeno. Y dice, el resto en oxígeno. Es decir que lo que falta, la suma de esto más esto y lo que falta para llegar a 100 es la cantidad de oxígeno. Bueno, como vimos entonces, esa cantidad de oxígeno es 19,49% de oxígeno. Ahora que ya tenemos los datos, entonces el problema nos dice cuál es la fórmula empírica y la fórmula molecular. Es decir, eso es lo que vamos a calcular. Bien, entonces tomamos estos datos y los pasamos a gramos. Entonces decimos que carbono igual a 73,14 gramos de carbono. Hidrógeno igual a 7,37 gramos de hidrógeno. Y oxígeno igual a 19,49 gramos de oxígeno. Necesitamos los pesos moleculares del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Según la tabla periódica, esos pesos moleculares son: el carbono pesa 12 gramos por cada mol, el hidrógeno pesa 1 gramo por cada mol y el oxígeno pesa 16 gramos por cada mol. Esos datos los pueden ver en la tabla periódica. Bien, ahora que ya tenemos organizados los datos, recordemos que se nos pide la fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces tomamos estos gramos y los transformamos a moles de la siguiente manera. Para el carbono, entonces carbono tenemos 73,14 gramos de carbono. Lo vamos a multiplicar por 1 mol de carbono y lo dividimos en 12 gramos de carbono, que es lo que pesa esa mol. Entonces gramo con gramo se va y me queda únicamente mol. Como vimos, entonces ese dato lo podemos aproximar a 6,1 mol de carbono. Bien, para el hidrógeno tenemos 7,37 gramos de hidrógeno. Lo vamos a multiplicar por 1 mol de hidrógeno, que pesa 1 gramo de hidrógeno, para que gramos con gramos se me vaya y me quede únicamente mol. Como este es
multiplicado por 1 simplemente me da lo mismo, 7,37 mol de hidrógeno. Para el oxígeno, entonces tenemos 19,49 gramos de oxígeno. Lo vamos a multiplicar por un mol de oxígeno que pesa 16 gramos de oxígeno, para que gramo con gramo se me vaya y me quede únicamente moles. Al realizar este cálculo tenemos que eso nos da 1,22 moles de oxígeno. Bien. Bien, para encontrar entonces esa relación atómica de la fórmula empírica, dividimos sobre el menor dato encontrado, que fue este. Entonces, para el carbono tenemos carbono igual a 6,1 sobre 1,22. Como vemos, al realizar ese cálculo nos da 5 átomos de carbono. Bien, para el hidrógeno tenemos 7,37 sobre 1,22. Al realizar ese cálculo nos da 6,04 átomos de hidrógeno. Eso lo podemos aproximar a 6 átomos de hidrógeno. Y para el oxígeno será 1,22 sobre 1,22. Y eso nos da un átomo de oxígeno. Ahora ya tenemos el número de átomos que tiene la fórmula empírica. Por lo tanto, la fórmula empírica será igual a 5 átomos de carbono, C5, 6 átomos de hidrógeno, H6, y un átomo de oxígeno. Y esta será la fórmula empírica, que era una de las preguntas. Fórmula empírica. Para la fórmula molecular, entonces, calculamos el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces lo calculamos de la siguiente manera. El peso molecular de la fórmula empírica es igual a el carbono. Para el carbono son carbono que pesa 12, multiplicamos por 5, porque hay 5, que es igual a 60. El hidrógeno que pesa 1, lo multiplicamos por 6, porque hay 6, y nos da 6. Y el oxígeno que pesa 16, lo multiplicamos por 1, porque solo hay 1, entonces nos da 16. Si sumamos esto, eso nos da 82 gramos por cada mol. Y este es el peso de la fórmula empírica, el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces, para hallar la fórmula molecular, hallamos la relación entre el peso molecular que se nos da, acá está ese dato, con respecto a este, de la siguiente manera. Entonces tenemos que N es igual a el peso molecular de la sustancia
que se nos dio sobre el peso de la fórmula empírica. El peso que se nos dio fue 164,2. Entonces, 164,2 gramos por cada mol lo vamos a dividir sobre 82 gramos por cada mol. Se va y me da que ese dato es aproximadamente 2. ¿Verdad? Como ya tengo la relación entre el peso molecular y la fórmula empírica, entonces hallo la fórmula molecular simplemente de la siguiente manera. Entonces digo que la fórmula molecular es igual a N por la fórmula empírica. Eso quiere decir que eso es N, que es 2, lo voy a multiplicar por la fórmula empírica, que ya la tengo acá, C5 H6O. Entonces, al multiplicar este me da C10 H12 y O2. Y esta vendría a ser la fórmula molecular que estábamos buscando, es decir, la segunda incógnita.